Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Primero de Reyes, capítulo 5. Pacto de Salomón con Hiram. Salomón recibió la gran bendición de lo alto para ser un gobernador justo siguiendo fielmente al Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero además, Salomón desarrolló habilidades que le granjearon admiración del mundo. Todo esto para que realizara la labor más importante, la construcción del templo. Entonces aparece en escena un amigo de David. Leamos el versículo 1. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido rey en lugar de su padre, pues Hiram siempre había amado a David. Tiro era una importante ciudad portuaria del mar Mediterráneo, al norte de Israel. Dos altas cordilleras transcurrían dentro de los límites del Líbano y en sus laderas crecían espesos bosques de cedro. Antes habían proporcionado material de construcción y obreros para que David construyera el palacio real. De entonces las relaciones entre Hiram y David fueron muy cordiales. Tan pronto como Salomón fue coronado rey, Hiram envió saludos y presentes al nuevo rey. Elena de White comenta: David había vivido en amistad con la gente de Tiro y Sidón, quienes no habían molestado a Israel en ninguna forma. Hiram, rey de Tiro, reconocía a Jehová como el Dios verdadero, y algunos de los sidonios estaban abandonando el culto de los ídolos. Hoy día, en el trato con nuestros prójimos hemos de ser bondadosos y corteses. Hemos de ser como letreros que testifiquen en el mundo del poder de la gracia divina para refinar y ennoblecer a los que se entregan para el servicio de Dios. Manuscrito 18 del año 1905. Así que David también se convierte en un ejemplo de su trato con personas que son diferentes a nosotros, pero que son ganadas para el reino de Dios. Este ejemplo lo seguiría Salomón y lo debemos seguir también nosotros. Ahora, Salomón reconoce esa amistad y propone un trato con Hiram. Leamos los versículos 2 al 6. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Jehová, su Dios, a causa de las guerras en las que se vio envuelto, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni males que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar una casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo cual Jehová dijo a mi padre David: Tu hijo, a quien yo pondré en el trono en lugar tuyo, él edificará una casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano. Mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar la madera como los sidonios. Hay varios elementos en esta narración que debemos considerar. Número 1. Salomón, después de afianzar su reinado, ahora se dedica a la tarea más importante por la que fue nombrado rey, la construcción del templo. En segundo lugar, este era el propósito que tenía David, pero que a David no se le permitió por haber sido un hombre de guerra y había derramado mucha sangre, entre ellas la sangre de Urías el Eteo, el que había sido esposo de Betsabé, madre de Salomón. En tercer lugar, el Señor había prometido paz a Israel. No era el propósito del Señor que Israel estuviera en constantes guerras con sus vecinos. Durante el reinado de David fue necesario que hubiera guerra para afianzar el trono, pero Dios había prometido a David un hijo que sería varón de paz,
y el Altísimo daría paz y reposo sobre Israel en sus días. El nombre de Salomón significa pacífico. Salomón reconocía que la paz de que disfrutaba la había recibido como una bendición de Dios. En cuarto lugar, ahora Salomón entiende que la construcción del templo no era solo un legado de su padre, sino también una comisión divina. Este llegaría a ser su primera ocupación. En quinto lugar, entonces hace el pedido a Hiram, que le envíe cedros del Líbano, que eran los más codiciados y la mejor madera, de la cual los sidonios se había convertido en los grandes mercaderes de esta madera. Además, que le envíen hombres que puedan trabajar con los obreros de Israel, porque los sidonios tenían habilidad mecánica y artística. Una de las cosas que debemos entender por lo que estudiamos en este pasaje es que no se consultó al Señor sobre la conveniencia que personas no consagradas al servicio del Señor estuviesen en la construcción del templo. En una parte de sus comentarios, Elena de White afirmó: Salomón recurrió a esos apóstatas para buscar un maestro artesano que supervisara la construcción del templo en el monte Moria. El rey le habían sido confiadas por escrito minuciosas especificaciones acerca de cada porción de la estructura sagrada, y él debería haber recurrido a Dios con fe en procura de ayudantes consagrados a quienes se había concedido habilidad especial para realizar con exactitud la obra requerida. Pero Salomón pasó por alto esta oportunidad de poner en práctica la fe en Dios. Pidió al rey de Tiro, un hombre hábil que supiera trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que supiera esculpir con los maestros en Judá y en Jerusalén. Esto está en la Revisión General del 1 de enero de 1906. Salomón debió consultar al Señor sobre la conveniencia de esta alianza para construir el templo, pero no lo hizo. La respuesta de Hiram pues fue positiva a lo que Salomón le proponía. Leamos los versículos 7 al 12. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio un hijo sabio a David como gobernante de este pueblo tan grande. Hiram envió a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir. Haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Allí se desatará y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón toda la madera de cedro y la madera de ciprés que quiso, mientras Salomón le daba a Hiram 20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro para el sustento de su familia. Esto entregaba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había prometido. Entre Hiram y Salomón hubo paz e hicieron un pacto entre ambos. La respuesta de Hiram fue muy favorable a los planes de Salomón e incluso la actitud de Hiram es digna de destacar, pues él dijo: Bendito sea hoy Jehová. Esta es una insólita respuesta de un rey de Tiro. Mediante sus relaciones con David y Salomón, Hiram había oído del Dios de los hebreos. En ese tiempo, el nombre de Jehová llegó a ser honrado por muchos de los vecinos de Israel, y se comprendieron mejor los principios de su ley y gobierno. Se derribaron las barreras y se efectuaron conversiones. Hiram reconocía a Jehová como el creador de los cielos y la tierra, pero no es claro si Hiram adoraba a Dios y si había o no aceptado la religión de los hebreos. Hiram hizo un pacto con David. Al parecer, hay todavía algunos museos especializados en este tema que conservan cartas o convenios que habían entre Salomón e Hiram. El convenio tenía que ver con que Hiram llevara la madera, quizás flotando por el mar, hasta Jope, y de allí Salomón la transportaría a Jerusalén. A cambio, Salomón le daba provisión de alimentos que escaseaban en Fenicia y que sobreabundaban en Israel. Ambos dieron de lo que tenían y recibieron lo que necesitaban.
y como resultado ambos se beneficiaron. Los dos quedaron contentos con ese convenio que fomentó tanto la prosperidad como la paz. Salomón edificó durante 20 años y entregaba anualmente a Hiram una cantidad de trigo y aceite a cambio de los materiales que proporcionaba continuamente y de los servicios de los valiosos obreros tirios. Ahora, la conclusión de esta narración es: Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había prometido. Se necesita sabiduría en todos los asuntos de la vida, tanto en la religión como en los negocios, en el gobierno tanto como en la agricultura, en el hogar tanto como en el aula. La sabiduría promueve el contentamiento y la prosperidad, la felicidad y la piedad. La verdadera sabiduría proviene de Dios y lleva a Dios. La construcción del templo necesitaba la participación de muchas personas. Entonces se da una orden sin igual, una orden que trajo mucha incomodidad. Leamos los versículos 13 al 18. El rey Salomón decretó una leva en todo el territorio de Israel, la cual ascendió a 30,000 hombres que enviaba al Líbano por turnos cada mes, de 10,000 en 10,000. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin contar los principales oficiales de Salomón que dirigían la obra. Eran 3,300 los que tenían a su cargo el pueblo que hacía la obra. El rey mandó que trajeran piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas también. Los albañiles de Salomón, los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Esta fue una de esas decisiones que generó un tremendo malestar entre el pueblo de Israel por la imposición de obligatoriedad de trabajo en labores pesadas que tenían que ver con la construcción de las cosas del templo. Se reclutaron a 30,000 trabajadores para la edificación del templo. Este arreglo de que solo hubiera un mes de servicio de cada 3 debe haber hecho mucho menos aborrecible este sistema de trabajo forzado de lo que habría sido de otra manera. Adoniram, que era un funcionario del Estado, estaba a cargo de esta labor que debían desempeñar estas personas y proveer del personal adecuado para la construcción del templo. Además, que había capataces y siervos que desempeñaban labores importantes en la preparación y transporte de madera y de piedras. Gran personal fue empleado en esta labor, que llegó a ser la empresa más importante en la que se empeñara Salomón. Este sería un monumento que llamaría la atención del mundo entero sobre la adoración al verdadero Dios. Apreciados amigos y hermanos, Dios nos delega tareas que parecen casi que imposibles realizarlas, pero cuando obedecemos sus órdenes, entonces Él mismo las hace posibles. Nuestro deber consiste en seguir las indicaciones divinas y confiar en su dirección. Dios da los dones y talentos necesarios para que su obra pueda avanzar. Nosotros necesitamos es colocar lo que somos y tenemos en las manos del Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga hoy y que este sea un día en el cual sintamos la presencia de nuestro Creador y su bendición. Es mi oración por ti. Amén.